Que Dios seguirá obrando en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, yo quiero que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. San Juan capítulo 5. Vamos a estar en esta noche leyendo dos textos de la palabra del Señor. San Juan capítulo 5. Después vamos a San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 5. Amén. Que me encontró, diga amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, que dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descienda al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos en San Juan capítulo 7 solamente, da la vuelta a la hoja hacia adelante. San Juan capítulo 7 versículo 37, que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 7 versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeren en Él. Amén. Puedes tomar nuestro asiento, mis hermanos. Yo creo que el Señor nos va a seguir hablando en esta noche, y sé que el Espíritu Santo tiene control de mi vida, de mi boca y de esta palabra. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén, mis hermanos. Vemos el texto donde la palabra menciona en San Juan capítulo 5. Dice que entonces ahora había una fiesta. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y dice que Jesús subió a Jerusalén. Y dice que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice que había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este entonces estanque ahora, dice que en ese lugar, la cual dice que había entonces una multitud de gente, la cual la historia cuenta que en ese lugar, cerca de este estanque de agua, dice que aproximadamente había entre 4,000 o 5,000 personas enfermas en ese lugar, la cual esas personas esperaban entonces el movimiento del agua que sucedía en aquel estanque, la cual dice la Biblia que de tiempo en tiempo venía un ángel y entonces sacudía o removía el agua. Y entonces cuando el ángel venía a mover el agua, dice que aquella persona enferma, el primero que entrase sobre este estanque o sobre esta agua, iba a recibir o recibía su milagro, recibía su sanidad. Entonces la gente ahora comenzó a creer entonces ahora
en esta situación la cual ellos entonces cuando veían el movimiento del agua del estanque, entonces ellos ahora el primero que entrase iba a recibir. Entonces ellos estaban atentos en aquel estanque. Digo conmigo, ellos estaban atentos en aquel estanque. Entonces en aquel estanque la gente o los enfermos estaban atentos cuando el ángel ahora removiera el agua del estanque. La gente iba a correr o la gente se iba a esforzar para ir entonces a entrar a este estanque que el ángel había entonces removido el agua, y aquel que primero entrase ellos iban a recibir. Eso era su esperanza que ellos tenían, eso era la fe que ellos tenían, el esperar que el ángel tocase o moviese las aguas del estanque, y ahora ellos se iban a entrar y recibir. Mas dice que de tiempo en tiempo, unos dicen que el ángel venía de año tras año, otros dicen que venía 2 veces al año el ángel y removía, tocaba el agua, y entonces el enfermo entraba, y aquel que primero entraba era sano de su enfermedad. Mas en esta noche te quiero predicar, mi hermano, sobre el tema, los 2 pasajes que hemos leído. Y el tema de esta noche es estanque o ríos. Dí conmigo, estanque o río. Estanque o río. Vemos aquí 2 textos que hemos leído. El texto de San Juan capítulo 5, donde hay un estanque con agua. De tiempo en tiempo el ángel removía, el enfermo estaba ahí esperando mover las aguas sobre el ángel. Entonces ahora aquel que estaba enfermo iba a entrar. Y después vemos San Juan capítulo 7, versículo 37, ya al final de la fiesta, cuando Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que estamos hablando aquí en San Juan capítulo 5 de un estanque con agua. San Juan capítulo 7 verso 37 estamos viendo, hemos leído sobre el río que Jesús ofrece. Mas el texto de San Juan capítulo 5 dice que cuando allí estaba la multitud, allí estaban los enfermos, cojos y otros tantos enfermos en aquel lugar, paralíticos, dice que estaban en aquel lugar cerca del estanque de agua, esperando el movimiento. Mi hermano, cuando el estanque se movía, la gente entonces, los enfermos, se desesperaban y corrían a ese lugar. Mas ni todos eran sanos, ni todos recibían su milagro. No eran para todos. Para el ángel no removía el agua del estanque, era para aquel que primero entrase al agua. Entonces ahora vemos aquí que el estanque, mi hermano, el estanque ella trajo movimiento. O sea, allí había movimiento por el ángel que movía el agua del estanque, y traía movimiento de multitud de gente, traía movimiento de enfermos, personas enfermas que entonces ahora habían depositado su esperanza en aquel estanque con agua. Entonces allí estaba la multitud esperando el movimiento del agua. El movimiento atrae la multitud. El movimiento, mi hermano, muchas veces cuando él dice la Biblia que allí había un hombre, cuando Jesús vino y observó y vio que allí había un hombre de tantos enfermos que estaban en aquel lugar, Jesús se acerca a un paralítico y dice que este paralítico hacía 38 años que estaba ahí en este lugar, esperando entonces el movimiento del agua y recibir su milagro. Mas entonces el año pasaba, otro año pasaba, el tiempo pasaba, y este hombre paralítico no podía recibir su milagro, porque entonces cuando el ángel movía el agua, él no podía entrar, porque él dijo en una oportunidad: no tengo quien me meta en el estanque, cuando el ángel remueve o sacude el agua. Entonces, mi hermano, el estanque trae movimiento
estanque. El estanque trae movimiento, mas entonces no trae soluciones. Algunos entonces por ahí recibieron soluciones, pero para este paralítico él no encontraba solución al agua del estanque moverse. Entonces cuando este estanque era removida su agua, el paralítico entonces se movía. Cuando él se movía, otros llegaban primero que él, y él no podía recibir su milagro. Pero asimismo, el tiempo pasaba, el año pasaba, y él seguía depositando su esperanza en aquel estanque. Estanque representa la iglesia, la cual hoy nosotros estamos aquí. Estanque representa la iglesia, y entonces la iglesia atrae gente, como hoy estamos aquí, atrae personas. Entonces el estanque, y ahí donde estaba este paralítico, también atraía muchas personas, principalmente a los enfermos. En ese lugar llamado Bethesda, ataque de Bethesda, que Bethesda significa casa de misericordia. Aleluya. Y seguramente este lugar es lugar de misericordia, ¿verdad? Porque venimos aquí, sabemos que aquí hay misericordia, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces estamos nosotros en la casa de misericordia, o en lugar de misericordia, donde hay movimiento, donde nosotros entonces hacemos el movimiento y el agua del estanque entonces se mueve. Pero muchas veces nosotros pensamos, estamos como este paralítico y tantos otros enfermos que estaban ahí, depositamos nuestra esperanza en el estanque o en la iglesia. Depositamos nuestra esperanza, ya que estamos de campaña, entonces la campaña trae movimiento, y el movimiento atrae a la persona, atrae al pueblo. Pero muchas veces nosotros depositamos nuestra esperanza al movimiento del estanque. Mas déjame decirte algo, mi hermano, el estanque, mi hermano, allí entonces la gente que se enfocaba en el estanque, muchas veces el estanque frustraba a muchas personas, así como frustraba a este paralítico. Pasaba el tiempo y él no podía recibir su milagro. Muchas veces el estanque frustra nuestras vidas, así como muchas veces tal vez este paralítico se frustró. El estanque, mi hermano, muchas veces desanima a la persona. Tal vez este paralítico muchas veces se desanimó. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en el estanque. Su esperanza era el estanque. Y muchas veces nosotros nos enfocamos al estanque, nos enfocamos a la iglesia, nos enfocamos al lugar donde nosotros congregamos y cultuamos a Dios, y no nos enfocamos en dueño de la iglesia, no nos enfocamos en Cristo Jesús de Nazaret. Mi hermano, la iglesia es el que representa el estanque. Para nosotros, mi hermano, no podemos poner nuestra esperanza al estanque, pero sí colocar nuestra esperanza en Cristo Jesús de Nazaret, colocar nuestra esperanza a aquel que dio la vida por nosotros. Muchas veces la gente viene, tal vez este movimiento que nosotros estamos aquí estos 3 días, estas 3 noches, pero muchas veces estamos esperando, colocamos la esperanza, mi hermano, al predicador, al tema del mensaje, colocamos esperanza al culto que está siendo removido. Algo se siente, algo especial se siente, el ángel está moviendo, la presencia se siente. A nosotros no depositamos nuestra esperanza en aquel que hace la obra, en aquel que sana, en aquel que restaura, en aquel que bendice. La iglesia no te bendice, a Cristo te bendice. La iglesia no te restaura, a Cristo te restaura. La iglesia no te sana, a Cristo te sana. Quien hace la obra no es la iglesia, no es el predicador, no es el levita, no es el hermano. Quien hace la obra se llama Espíritu Santo de Dios.
¿Cuántos aquí vieron con sed? Sed de Dios, sed de su presencia. Si alguno tiene sed, ¿estás con sed de Dios? ¿Cuántos tienen sed de Dios aquí? ¿Cuántos tienen sed del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen sed de la presencia de Dios, mi hermano? Aleluya. El río representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo mismo dijo: el que tiene sed, venga a mí. Él no dijo: ven a la iglesia, dijo: ven a mí. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero todavía no vino a Jesús. Entonces Jesús dijo: el que tiene sed, venga a quién. ¿A quién? A mí, dijo Jesús. O sea, a Él, a Jesús, nosotros tenemos que venir. Porque el sediento viene a Jesús. El que tiene sed, sed de su presencia. Sed de sus milagros, sed del toque de Dios sobre su vida, sed de la unción del Espíritu fluyendo en su vida. Y dice la Biblia: el que tiene sed, Jesús dijo, ven a mí y beba. Esto es algo que nosotros muchas veces no lo hacemos. Venimos, no bebemos. Jesús dijo: el que tiene sed, ven a mí y beba. ¿Beber lo qué? Beber su presencia. Aleluya. Porque entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y esto le hablaba del Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que habían creído. Aleluya. Entonces Jesús está ofreciendo el río, mas también hay un estanque delante de nosotros. Está el estanque, está el río, está el agua del estanque y está el río. En el estanque, el hombre la puede dominar. El estanque, el hombre la domina, la puede dominar. El estanque es un manifiesto natural, humano. Mas el río es un manifiesto del cielo. Aleluya. En el estanque el hombre la domina, mas en el río nos domina. Amén. Aleluya. Aquí hay dos cosas diferentes. El estanque, el agua del estanque, nosotros la dominamos. Mas en el río no podemos dominar un río. El río nos domina a nosotros. ¿Saben por qué muchas veces no recibimos el milagro de Dios en nuestra vida? ¿Saben por qué muchas veces nuestra vida sigue igual? Y vamos a la iglesia, nuestra vida sigue igual. Y pasa un año, pasa 2 años, pasa como este paralítico 38 años. ¿Sigue igual? ¿Por qué sigue igual? Porque estaba enfocado a lo natural, a lo que el hombre puede dominar, a lo que el hombre puede crear. Mas déjame preguntarte: ¿quién creó los ríos? Aleluya. ¿Fue el hombre? Mas ¿quién creó el estanque? Fue el hombre. Y muchas veces nosotros, porque como te he dicho, el estanque representa aquí la iglesia. ¿Y quién creó, quién formó, quién hizo la iglesia? El hombre. Las paredes. ¿Quién hizo este púlpito? El hombre. ¿Quién hizo este altar? El hombre. Y muchas veces nosotros estamos enfocados en las cosas que creó el hombre, o en las cosas que hace el hombre, pero no estamos enfocados en las cosas que creó Dios, en las cosas que se manifestó Dios, que lo hizo Dios. Y entonces aquí vemos que Jesús, que es la fuente del río, vio que el paralítico estaba allí 38 años y Jesús vino a él. Jesús, este paralítico estaba cerca del tanque de Betel, esperando allí un movimiento.
el ángel tocaba, movía el agua para que él pudiera entrar en ese mismo lugar. Pero eso no sucedía. Él no podía recibir. Pero lo interesante es que aquel paralítico estaba cerca del estanque de Bethesda. Pero fue allí que Jesús fue. Aleluya. Estamos en el estanque de Bethesda, pero es aquí donde Jesús viene. Es aquí donde Jesús se manifiesta. Y Jesús entonces comienza a ver tanta gente, tantas personas. De repente Jesús se enfoca en uno, al paralítico, la cual hacía 38 años que estaba allí esperando una sanidad. Tenía esperanza de entrar al estanque cuando el ángel removía las aguas, mas entonces él no recibía, él no podía entrar. Mas ahí Jesús se presentó. La fuente de un río se presenta ante el paralítico y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tu milagro? Hermano, estamos en el estanque de Bethesda, casa de misericordia. Mas Jesús se encuentra en el río, está aquí en esta casa, está aquí en este lugar. Y nosotros no estamos enfocados a la aleluya, al estanque de Bethesda, estamos enfocados a la fuente de un río que corre sobre este lugar, que corre sobre esta casa, que corre sobre este pueblo, que corre sobre tu vida. Y este río es la cual quiere transformar tu vida. Si nosotros, mi hermano, no bebemos de la fuente, no venimos a la fuente a beber, que es Jesús, si no bebemos de su agua, que es su presencia, entonces ahí como nosotros entonces recibiremos las bendiciones de Dios. Porque no quiere decir que yo veo la campaña y vi los 3 días y ya recibí milagro. No, no es así. No es así. Venir, mas también beber de la fuente. La fuente donde fluye un río. Pero muchas veces queremos beber solamente del estanque. Ya está, ya está hablando. Agua estancada, un lugar estancado. Y muchas veces si nosotros nos enfocamos en el estanque, nos enfocamos solamente en la iglesia, vamos a seguir siendo estancados. Seguiremos estancados. Hay gente que sigue estancado en muchas áreas de su vida y no puede avanzar, fluir, crecer, ser bendecido. Está estancado porque solamente viene al estanque. Mas ahí se presentó Jesús y Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Jesús le estaba ofreciendo no el agua del estanque, Jesús le estaba ofreciendo el agua que fluía sobre él. El río. Jesús ofrece a nosotros este río, que es el Espíritu Santo. Jesús quiere que nosotros vengamos a recibir el Espíritu Santo, a beber de su presencia. Mas para beber de su presencia necesito venir a Jesús. Necesito encontrarme con Jesús. Y este hombre se encontró con Jesús porque Jesús vino a él. ¿De cuánto creen que Jesús vino a este lugar? Si Jesús está en este lugar, nuestro encuentro es con Él. Y cuando el encuentro es con Él, Él va a ofrecer algo. No agua estancada, mas va a ofrecer un río. Porque agua estancada, si la bebemos, nos puede caer mal. Agua estancada, ella no produce vida. Pero el río sí, si la bebemos, ella trae vida. Ella produce vida. El río produce vida. El río, entonces, si bebemos, no nos hace mal. Al contrario, nos hace bien, mi hermano. Porque muchas veces estamos bebiendo de estanque. Y a veces hay estanques que están
El agua está sucia. Y ahí la gente sigue bebiendo de ese estanque. Y Jesús dice: yo te ofrezco mi agua que no está contaminada. Porque hay gente que solamente, por eso sale del culto y no recibe su oración, porque está bebiendo del estanque y hay estanques que están contaminados, y lo que está preocupado es beber del estanque, y se preocupa por lo que está pasando en el estanque, lo que está sucediendo en el estanque. De repente se enoja: no vengo más. ¿Por qué? Porque bebió del estanque. Y el estanque muchas veces la bebemos, si está contaminada, nosotros entonces nos hace mal. Pero si bebemos del río de Dios, nosotros no vamos a sentir mal. Vamos a sentirnos bien. No vamos a quedar entonces frustrados y no vamos a decir: no vengo más. Al contrario, vamos a decir: yo voy a volver a este culto porque el Señor tiene más agua para mi vida. Voy a volver a su presencia porque más cosas quiero para mí. ¿Por qué mucha gente, voy a hablar aquí, por qué mucha gente se enoja? ¿Ya te fuiste de un culto enojado? Mienta. ¿No te fuiste de un culto enojado? ¿Te enojaste con el predicador, con el pastor? ¿Te enojaste con el hermano? La actitud de aquel, la actitud. Lo que pasa es que estaba enfocado en el estanque. Estabas enfocado y bebiendo del estanque. Para el estanque muchas veces hay agua estancada. Y agua estancada muchas veces queda contaminada. Cuando nosotros venimos a beber lo que Jesús está ofreciendo de su río, no nos vamos a enojar, al contrario. Si estamos enojados, nos vamos diferente. El enojo se va de nuestras vidas. Si estamos ahí de mal con alguien, ya nos vamos bien con esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está obrando en tu vida. Porque tú bebiste del Espíritu Santo. No bebiste del estanque, bebiste del Espíritu Santo. Deja de beber del estanque, hermano. Comienza a beber del Espíritu Santo, de su presencia. Entonces tu vida va a ser diferente. Es ahí donde va sanidad. ¿Sanidad dónde? En el corazón, en la mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Habrá sanidad en nuestra vida cuando nosotros bebemos del agua de vida. Estaba preocupado por el estanque y controlando que se mueva, que el ángel mueva el agua, porque ahí todo dentro resulta que era paralítico. Asimismo, él dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el ángel mueve el agua, mientras que yo voy, otro entra primero que yo. O sea que era paralítico, mas él se le esforzado. Y el esfuerzo, mi hermano, el esfuerzo hace que Dios se arrime a nosotros. Una persona esforzada hace que Jesús se arrime a nosotros. ¿Por qué Jesús se arrimó a él y no se arrimó a otros enfermos? Porque él era esforzado, era paralítico. Así mismo decía: en cuanto yo voy, Señor, otro entra primero que yo. O sea, paralítico, pero él se arrastraba. Él quería llegar al estanque. Y muchas veces venimos arrastrados. Mas venimos. Y Jesús dice: ese fue el estanque arrastrado. Dificultad, situación difícil, pero vino el estanque. Entonces yo me voy a arrimar a él. Aleluya. Y cuando yo me arrime a él, yo le voy a ofrecer algo para él. Le voy a preguntar: ¿quieres ser sano? ¿Quieres tu milagro? Ahí entonces el paralítico, la cual dijo: Señor, no tengo que me meta. Jesús le da la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Y al instante que el paralítico recibió su milagro, recibió, ya dejó de ser paralítico. ¿Por qué? Porque Jesús se
animó él porque vio un hombre esforzado. Aleluya. Esto no quiere decir que tú no vengas al estanque, necesitas venir. Mas no te enfoques al estanque, enfócate en Jesús. Aleluya. Mas sobre tu esfuerzo es donde la fuente del río se te va a sacar. Aleluya. Hay gente que quiere que Jesús se acerque a él y haga milagro, pero no hay ningún esfuerzo en su vida. Dios mío. No hay ningún esfuerzo. Pero aquel que se esfuerza, Jesús veía este hombre esforzado. Y no solamente esforzado, persistente. Aleluya. Persistente. ¿Saben que somos persistentes para recibir del Señor? Hay gente que es persistente. Vino el primer día, vino el segundo, vino el tercero. Pero hay gente que es persistente. No, hoy no voy, hoy no estoy bien para ir. Hoy no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enfocó al estanque. Diga, ay, ay. Más quien se enfocó a la fuente, se esforzó por abrir el estanque porque sabe que en el estanque, que en Bethesda, Jesús se te va a presentar. Jesús va a estar presente. Jesús va a venir a nuestro encuentro y Él va a ofrecer algo más de lo que ofrece en el estanque. Jesús te quiere ofrecer algo más de lo que te ofrece la iglesia. Aleluya. Jesús te quiere ofrecer cosas mayores de lo que la iglesia te ofrece. Jesús te quiere ofrecer cosas más grandes de lo que un culto te ofrece. Jesús quiere ofrecerte el agua de vida, un río que corre sobre tu interior, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que te convence, es el que te restaura, es el que te reanima, es el que te sana, es el que te transforma. El Espíritu Santo es el que guía tu vida, el que guía tus pasos. Aleluya. Porque si solamente nos enfocamos en el estanque, vamos a ser guiados por nuestra vida humana. Pero si bebemos del río, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí quieren ser guiados por el Espíritu Santo? No vale mentir. No vale mentir. Porque a veces decimos, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, pero de repente la carne es más fuerte. Y la gente se enfocó en el estanque y Jesús está ahí. ¿Tú quieres? ¿Quieres recibir? Así estaba este hombre. Su enfoque era en el estanque. Señor, ¿verdad que quiero? Pero no puedo. Porque cuando se mueve el agua, no puedo ir. No puedo ir. No puedo llegar a aquel estanque. Aleluya. Mas Jesús, la misma palabra que se le dio al paralítico, queda para ti, para mí. Aleluya. Levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Es tiempo donde Jesús quiere manifestar milagros extraordinarios en nuestra vida. El problema es que nosotros no estamos bebiendo del río, solamente de agua estancada. Aleluya. Agua que no tiene movimiento. Agua que se mueve de tiempo en tiempo, pero el río se mueve continuamente. O sea, el Espíritu Santo continuamente Él se mueve y Él quiere moverse sobre tu vida. Él quiere moverse sobre tu casa. Él quiere moverse sobre tu hogar. Él quiere moverse sobre tu familia. Él quiere moverse sobre tu salud. Él quiere moverse sobre tu finanza. Él quiere moverse sobre tu vida sentimental. Él quiere moverse sobre tu vida espiritual. Lo que pasa es que nosotros no queremos beber de Él. No queremos beber de Él. Por eso las cosas no suceden. Por eso el milagro no se manifiesta. Porque quien hace la obra es el río, Aleluya. no el estanque. El río corre sobre esta casa, Aleluya. sobre este lugar. Gloria. Y Jesús te está ofreciendo, me está ofreciendo no agua estancada, mas un río que fluye, que corre sobre nuestro interior, dentro de nosotros, donde entonces comienza a haber cambios dentro de nosotros, comienza a haber cambios
cambios en nuestra vida, cambios. Muchas veces nosotros venimos a un movimiento del estanque y muchas veces la emoción nos atinge y por emoción pensamos que ya sucedió un milagro, pero volvemos a nuestra casa, seguimos igual. Al otro día no volvemos. ¿Por qué? Porque entonces fue un movimiento solamente en el estanque, mas el día que el brillo de Dios se mueva sobre nuestra vida, ahí habrá cambio en nuestra vida, ahí habrá transformación en nuestra vida, ahí habrá entonces cosas nuevas en nuestra vida, ahí nosotros vamos a comenzar a rechazar todo aquello que está impidiendo el mover y el poder de Dios en nuestras vidas. Si queremos cambio, bebe del río, porque el estanque no trae cambio, no es solamente el movimiento y de tiempo en tiempo, mas el río continuamente se mueve y este río es el que va a sanar primero nuestra vida interior, nuestra vida sentimental, y también puede sanar nuestra vida física. Primero va a libertar todo aquello que está cautivando nuestra vida en la parte interior. Y después va a comenzar a fluir de lo interior a lo exterior. Y vas a comenzar a ver la gloria de Dios, no solamente en tu vida, mas en tu casa, en tu hogar. Vas a comenzar a ver la gloria de Dios a tu alrededor. Vas a comenzar a ver la gloria de Dios manifestando cosas maravillosas, extraordinarias sobre tu vida. Pero ¿qué estamos esperando para beber del río? Y muchas veces no bebemos porque estamos desenfocados del río, de la fuente de donde fluye el río, que es Jesús. Pero sí, muchas veces nos enfocamos solamente en el estanque, en la iglesia, en el predicador, en qué está pasando en la iglesia, en el movimiento. Cuando nos enfocamos en Cristo, vamos a venir a Él y vamos a beber de Él. Aleluya. Bebe del río de Dios, bebe de su Espíritu Santo. Vas a ver que tu vida va a comenzar a ser diferente.